Bueno, buenos días, ¿cómo estáis? Bien, la semana pasada fue un día tan especial, de esos que no se olvidan fácilmente, y uno como que estuviera, digamos, en una nube. Pero volvemos de nuevo a lo que es la vida y a la realidad de lo que es la cotidianidad como iglesia, como personas, ¿verdad? Y volvemos de nuevo a lo que es la vida cotidiana, como familias, como personas y como pueblo de Dios. Durante 3 semanas hemos tenido una serie de predicaciones acerca del bautismo. Se habló acerca del bautismo de Juan, del bautismo de Jesús, se habló acerca de la necesidad de conocer a Dios y al final a mí me dijeron, pues tú hablas finalmente acerca de ¿y ahora qué? Lo que son las implicaciones y lo que supone, ¿verdad?, el hecho de haberse comprometido, haber dado una manifestación pública de lo que es una realidad interior a través de lo que es el bautismo. No añade nada el bautismo a nuestras vidas, pero sí es cierto que es un paso de compromiso. ¿Y ahora qué? Miguel Ángel, Paco, Nazaret, es que formáis parte ya de lo que es la membresía de lo que es esta iglesia local, que al final la iglesia local es simplemente una extensión y una visión o manifestación de lo que es la iglesia de Cristo. Así es que tenéis grandes privilegios, pero también grandes responsabilidades. El privilegio de ser un miembro de la iglesia es que podéis servir, podéis tener voz para hablar y oídos para escuchar. Sois parte integrante de lo que es esta familia, una familia pequeña. No es perfecta. La iglesia nunca llegará a ser perfecta hasta que el Señor venga por ella y sea presentada delante de Él gloriosa, sin mancha ni arruga. Pero esta familia está compuesta de diferentes familias y donde hay familias, también además de existir el amor, la comprensión, lo que es ayudarnos, estimularnos a seguir hacia adelante, también existe la realidad de roces, de inconvenientes, de cosas que tenemos que subsanar igual que en la familia personal que cada uno de vosotros podéis tener. Y eso es un compromiso, formáis parte de esta iglesia. ¿Y ahora qué? Bueno, entramos o entráis en un espacio, en un periodo, en un tiempo donde yo lo llamaría, ¿verdad?, lo que es el discipulado. Cada uno de los que hemos dado ese paso, antes que vosotros, unos antes, otros después, llevamos 20, 30 años, algunos 40 y 50 años en lo que es la vida de la iglesia. Estamos en ese proceso de discipulado. Somos hombres y mujeres que hemos decidido seguir a Jesús. Discípulo es aquel que quiere conocer a Jesús, lo hemos visto, por tanto aprende del Maestro y quiere seguir al Maestro. Ahora mirad, yo quiero hablar con vosotros sobre esto. Y finalmente, a través de un texto bíblico y a través de la persona de Juan y Jesús, sacar 3 enseñanzas espirituales para nuestra vida de lo que es el crecimiento espiritual, porque todos los que estamos aquí y tuvimos esa decisión, tenemos que crecer. La vida cristiana es una vida de testimonio. Donde estemos, allí hay un testigo de Cristo. Y a través de nuestro testimonio lo que manifestamos es que hemos creído a Jesús, hemos conocido a Jesús y queremos seguirle. Pero digamos que la enseñanza y el discipulado va a venir por 2 caminos, a través del descubrimiento y a través de la identificación. Es decir, vosotros tenéis ahora, cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior, en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo va a ir dándonos a conocer y descubriendo en nuestra vida cosas que antes no entendíamos y no veíamos, y ahora empezamos a verlas y empezamos a entenderlas. Pero no solo a través del descubrimiento, sino también de la identificación. La idea es que cuanto más conocemos a Jesús, más queremos ser igual como Él es. Y esto viene, hermanos, de lo que es la atracción o la seducción
que es Jesús para nuestras vidas. Como era Jesús, como Él pensaba, caminaba, como Él miraba, tocaba, como Él enseñaba, queremos apropiárnoslo y queremos ser más como Él era. Así es que cuando una persona conoce a Jesús, empieza a ser un discípulo. En Él hay una nueva naturaleza que tiene que ver con un nuevo carácter, y el carácter no tiene que ver con el aspecto temperamental de cada uno de nosotros, que todos tenemos un temperamento diferente, sino que tiene que ver con la condición moral que vamos teniendo y que vamos siendo enseñados, ¿verdad? La idea tiene que ver con si soy un discípulo, es decir, cómo vivo, cómo pienso, cómo miro, cómo oigo, y cómo realmente entiendo la vida cristiana y cómo quiero seguir a Jesús en esta vida. Dios quiere reproducir en nosotros el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo, moral de Cristo, Pablo lo enseñó en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, y que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, Pablo va a decir, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El carácter de Jesús es lo que el Espíritu Santo intentará descubrir en nuestras vidas, potenciando nuestras capacidades, nuestros dones, para que vayamos cada día conformándonos más a Él, sirvamos como Él sirvió y nos identifiquemos cada día más como es la persona de Jesús. Hay un texto precioso en Colosenses, capítulo 3, versos del 1 al 4, donde Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas que están arriba. Y la idea es, si ya sois discípulos, si sois hombres y mujeres que habéis nacido nuevo, mirad, la idea es tener la mente de Cristo para poder hacer, poder vivir, poder ser como Cristo era. Si tenemos la mente de Cristo, entonces debemos de percibir, debemos de ver, oír, tocar, como lo haría Cristo. Y esto tiene que ver, hermanos, con actitudes. Y las actitudes nos llevan a una nueva conducta. Y una conducta que es habitual en nuestra vida produce lo que es una nueva identidad, con una mente, la mente de Cristo, que nos lleva a una nueva ética, que tiene que ver cómo es nuestra vida, cómo vivimos y cómo nos proyectamos en este mundo y en esta sociedad. Estas actitudes nos conducirán, por tanto, a un estilo de vida diferente. Todo, hermanos, todo, el propósito del apóstol Pablo es que lleguemos al final, a lo que diría el apóstol Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, la idea que Pablo está diciendo, el final y la meta es que vayamos creciendo para que nuestras vidas sean cada vez más parecidas a la vida de Jesús. Hasta que lleguemos a un varón perfecto. No llegaremos nunca hasta que no estemos con Él. Pero esto tiene que ver con el crecimiento del discípulo. El crecimiento del discípulo se produce por medio de la renovación. Pablo lo diría en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que este es el proyecto en el cual estáis vosotros, pero también nosotros. Estamos en ese proceso de crecimiento, de discipulado, donde oímos a Dios, donde oímos su palabra, nos acercamos a ella y Él nos habla en el poder del Espíritu para que vayamos madurando, vayamos creciendo y cada día nuestras vidas se parezcan más a la vida de Jesús. Mirad, la vida cristiana necesita como un flujo que tiene una entrada y una salida. Igual que una piscina, ¿verdad? Para mantenerse limpia necesita una entrada por donde entra agua limpia, fresca, y una salida donde ese agua es de nuevo purificada, vuelve a entrar y esa piscina se mantiene limpia.
La vida del creyente necesita esa entrada, oyendo a Dios, hablándonos de una manera personal, el Espíritu Santo convenciéndonos, ayudándonos, el Espíritu Santo llevándonos y dejando bien claro nuestras capacidades y nuestros dones para seguir útiles y ser siervos en la iglesia del pueblo de Dios. Y hermanos, tenemos que ir a Dios para después poder ser útiles para Dios y para los hermanos. Pero primero nos tiene que hablar Dios, esa entrada, el flujo de entrada. Para después, hermanos, el flujo de salida, poder ser útiles para Dios, servir a los demás y ser útiles en el reino de Dios. Hay un ejemplo que es precioso, que está en la iglesia de Tesalónica. Probablemente es uno de los modelos bíblicos más preciosos de lo que es la conversión y de esta iglesia. La iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Cuando vamos al capítulo 1, dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Y por medio de ellos fue divulgada la palabra, no solo allí, sino en Acaya, en Tesalónica y en todos los limítrofes. Dieron su vida y entregaron su vida, hermanos, para servir al Dios vivo y verdadero. Así es que en medio de esta situación, Pablo le dice en el capítulo 3 de Tesalonicenses, el Señor haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Mirad, hay 3 posibilidades de discipulado y que yo quiero de alguna manera ver con vosotros. La posibilidad de que el discípulo vaya, digamos, entendiendo la vida cristiana en confrontación con el mundo. La segunda posibilidad es que el cristiano entienda la vida cristiana como una conformación al mundo. La tercera idea, y la genuina y la verdadera, tiene que ver con el discipulado viéndolo como una transformación. Así es que la primera idea, que es de confrontación con el mundo, tiene que ver que nosotros podamos entender que el mundo no hay nada que sea bueno, positivo, y nada que nos pueda hacer bien para nosotros. Y este concepto, ¿vale?, tiene que ver con que hay como una pelea, una lucha en oposición constante cada día con el mundo. De tal manera que esto surge de un error teológico de lo que es la doctrina de la depravación. Y la doctrina de la depravación, hermanos, enseña que con el pecado ya en Génesis, ¿verdad?, lo que quedó del hombre fue deteriorado de tal manera que él no puede reproducir ni puede hacer nada que sea bueno y positivo. No hay nada que podamos ver en el mundo en el cual, digamos, sea positivo y que pueda ser bueno para nuestras vidas. Todo es malo. Y el discípulo puede entender esto de tal manera que viva angustiado y luchando con un mundo que es verdad que está caído, pero la doctrina de la depravación no enseña esto de una manera, digamos, en toda su totalidad. El ser humano ha quedado totalmente desorientado con el pecado y no puede producir nada bueno, digamos, en una relación que sea buena con Dios, porque está muerto. Todos estamos bajo el pecado, ninguno de nosotros. No había nada sano en cada uno de nosotros. Pero aún el hombre tiene, digamos, constancia de lo que es la imagen de Dios, aunque sea de una forma velada en su vida. Por lo tanto, en el mundo natural, el hombre natural puede hacer cosas que realmente sean buenas. Puede manifestar lo que es ese concepto de maravillarse de una creación, aunque no entienda muy bien quién es el que la produjo y quién es el que la creó. Tiene una conciencia, hermanos, que le habla del bien y el mal, aun cuando no haya nacido de nuevo. Así es que sí hay cosas que pueden ser positivas y que son buenas, aun que estemos en un mundo caído. Mirad, Pablo lo expresa de una manera que es preciosa en Romanos. Romanos habla mucho acerca de esto. Romanos capítulo 1, del 18 al 21, dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre natural puede percibir la belleza de lo que hay aquí. No pueden tener excusa, no la tienen. Pero aunque es una raza y es un hombre caído, puede percibir la grandeza de esta creación. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. El Salmo 19 expresa lo que es la maravillosa creación de Dios y al mismo tiempo la profunda enseñanza de la palabra. Cuando vamos al capítulo 8 de Juan, verso 9, ¿verdad? A Jesús le presentan una mujer adúltera que había caído en el adulterio, la cogieron y la sorprendieron. En el mismo acto le llevan delante de Jesús para poder confundirlo y poder probarle, y Jesús le dice: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Y aquellos que eran religiosos de su tiempo, pero que no sabían lo que era el conocimiento de Dios, dice que empezaron a salir todos, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Y Jesús le preguntó a la mujer: ¿quién te acusa? No había quedado ni uno solo. Y Jesús le dice: si ellos no te acusan, yo tampoco. Vete y no peques más. Pero salieron, ¿por qué? Porque tenían una conciencia profunda de que eran más pecadores que la misma mujer adúltera. Así es que el hombre natural tiene conciencia de lo que es el bien y lo que es el mal. Romanos capítulo 2, verso 15, dice así, mostrando, verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. No han conocido al Señor, pero tienen una conciencia. Y la ley, hermanos, aun cuando ellos no la conozcan, pero por lo que hacen manifiestan realmente, y esa ley les acusará o les defenderá. Pueden sentir admiración por la virtud. Pero el Señor mismo, en Juan capítulo 17, verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así es que estamos en un mundo caído. Pero nuestra lucha, ¿verdad? El discípulo no lucha contra un mundo caído. La otra posibilidad tiene que ver con la conformación con el mundo. Y es la posibilidad de ir cogiendo la forma de este mundo. Creo que antes Dani ha dicho algo de esto cuando ha hablado acerca de Daniel. Y este concepto puede hacer que el discípulo pase desapercibido. Porque cogiendo la forma de este mundo, hermano, desaparece lo que es la realidad del hombre que es creyente y que, digamos, está en contradicción con el hombre que no es creyente. Dejamos de ser sal y luz. Y el mecanismo de esta conformación con el mundo viene por dos canales. El primero es el de la imitación. Es decir, hace que el discípulo pase desapercibido, evitándose los problemas, ya que no existe ninguna diferencia entre él y las personas que no son creyentes. Y esto viene por la moda y por los cambios constantes de lo que es el mundo. Estamos en una sociedad, queridos hermanos, donde el mundo cambia constantemente de moda. Y lo que hoy es, ayer no fue, y lo que mañana será, es lo que fue hace 200 años. Vivimos constantemente en ese cambio de moda. Y ese cambio de moda nos arrastra sin darnos cuenta. Y nos identificamos con aquello que va saliendo, porque pensamos que quizás no es tan malo. Las cosas que van saliendo no producen ningún daño y la vida sigue y no pasa mal, no pasa nada. Pero los cambios que están ocurriendo tanto en lo que es la familia, en lo que es la moral, lo que es la medicina, lo que es la bioética, lo que es, hermanos, las relaciones, el trabajo, todo,
están descomponiendo en una sociedad porque realmente dentro de ese contexto que no conocen a Dios, están haciendo las cosas conforme a lo que el hombre piensa de lo que es la vida. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, hablando acerca de lo que es el sermón de la montaña, no os hagáis semejantes a ellos. La idea es que cuando realmente, hermanos, nos vamos conformando a las enseñanzas de este mundo, vamos desapareciendo. Desapareciendo lo que es nuestra vida espiritual, porque no hay diferencia entre el hombre creyente y el hombre no creyente. Uno de los grandes defectos del pueblo de Israel al principio fue que pidió rey porque quería ser igual que las demás naciones. La idea de pedir rey es que ya llevaba, digamos, una indicación en sí misma por una motivación que no era buena. La pedía porque quería ser igual que las demás naciones. Israel no podía ser igual que las demás naciones. Tenía que marcar la diferencia y vivir y expresar allí donde Dios lo pusiera lo que es la gloria de Dios en un mundo que rechazaba a Dios. El otro canal por el cual puede venir lo que es la conformación con el mundo tiene que ver con la acomodación. Es decir, nos podemos ir acomodando. Igual que antes hemos dicho que podemos imitar todo lo que está saliendo en esta sociedad, podemos ir acomodándonos. Podemos entrar en un espacio, ¿verdad? En un ambiente donde al principio se siente incómodo. El creyente puede entrar en un espacio donde tú te sientes incómodo porque ves que aquello no corresponde con tu naturaleza. Pero tú estás allí y aunque al principio te sientas incómodo, van pasando los días, los meses, los años. Y aquello que te parecía tan incómodo, lo vas asumiendo como algo natural. Y hermanos, la vida espiritual se va asfixiando, se va intoxicando y te vas acomodando, ¿verdad?, a la vida que realmente está expresando este mundo que está caído. Así es que dos canales y dos maneras de entender el discípulo cómo va a enfrentar la vida cristiana, o por confrontación con el mundo o por amoldarse, conformarse a este mundo. Pero el tercer aspecto, y el que yo quiero compartir con vosotros, hermanos, y sacar 3 enseñanzas espirituales, tiene que ver con la transformación. Es la actitud auténtica del discípulo, que va creciendo. Tiene que ver con un cambio interior, donde el Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas, potenciando nuestras capacidades, nuestros dones. Tiene que ver por la renovación espiritual del entendimiento de la mente. Tiene que ver con la globalización de todo nuestro interior, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras capacidades, nuestro corazón. El Espíritu Santo va redarguyendo, va moviendo, nos va haciendo cada vez más sensibles a la palabra, y la palabra de poder que nos viene en el poder del Espíritu, hermano, va cambiando, transformando nuestras vidas y nos va haciendo crecer y madurar y ser más como Jesús es. El sujeto de la transformación no es el contenido, sino que el sujeto de la transformación soy yo el que necesito ser transformado, cambiado. Podemos cambiar todas las estructuras que queramos, pero las estructuras que queramos, hermanos, no va a hacer personas más transformadas. Es el ser humano, soy yo, el que tiene que tener los oídos para oír al Maestro, para oír a través de la Escritura la palabra, y que esa palabra me vaya cambiando y asemejando más a la persona de Jesús. Mira, yo quiero leer con vosotros Juan capítulo 3, versos 22 al 30, y sacar 3 enseñanzas espirituales para nosotros. Juan capítulo 3, versos 22 al 30, dice así la palabra de Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discípulos entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo.
Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Cuando el grupo de liderazgo me dijo que yo compartiera algo acerca de lo que es la implicación, quisiera decir primero, haciendo un paréntesis, que el bautismo no es una opción, queridos hermanos. El bautismo es un mandamiento. Hay solo 2 mandamientos en la Iglesia. Uno es el bautismo y otro es la cena del Señor. Así es que cuando uno se ha convertido no es una opción de si quiero o no quiero, sino que tiene que ver con un acto de obediencia. Así es como lo explicó Daniel, ¿verdad?, la semana pasada con la persona de Jesús. No es si quiero o no quiero, si has hecho un deseo, un compromiso de seguir a Jesús. El acto siguiente es la identificación pública delante de la Iglesia y del Señor que eres un discípulo, que has creído en Él y quieres seguirle. Después de la entrevista con Nicodemo, Jesús dice el texto bíblico que sale de Jerusalén y se va a Judea y llega a los vados del Jordán y allí está con los discípulos bautizando. Pero él no bautizaba. Si os dais cuenta, cuando vais al capítulo 4, verso 2, quien bautizaba eran sus discípulos. Jesús estaba allí con ellos y ellos bautizaban. Mirad, la misión de la Iglesia no es bautizar. La misión de la Iglesia es hacer discípulos, bautizándolos después y enseñándoles todas las cosas que hemos recibido del Señor. La misión de la Iglesia es hacer hombres y mujeres más maduros que van creciendo, que van conociendo a Jesús, que quieren seguirle y que se identifican con Él en los buenos momentos y en los malos momentos. Significa con amar y entregar la vida, como Cristo lo hizo con su Iglesia. Estos días en el ADN hablamos del capítulo 5 de Efesios y hablamos lo que es autoridad y sumisión, tan mal entendidos a veces, aún dentro de la Iglesia. Porque la autoridad siempre significa responsabilidad y sumisión nunca es inferioridad, sino reconocimiento del rol que Dios te ha concedido en tu vida. Jesús había salido de Jerusalén y se había ido a Judea. Allí estaba bautizando. Y dice el texto que bautizaba mientras estaba allí. Y en el verso 23 dice que Juan bautizaba también en Enón, cerca de Salim, porque había allí muchas aguas. Es decir, mirad, Juan estaba más al norte, estaba en Enón. Enón significa fuente o fuentes. Y estaba en Salim. Salim estaba cerca de lo que era Perea, Samaria, Decápolis. Juan había pasado el Jordán y estaba a una distancia no muy grande de lo que era Jesús con sus discípulos. Había 2 ministerios paralelos. Juan bautizaba lo que era el bautismo de arrepentimiento o de purificación. Como va a decir aquí, Jesús bautizaba en el poder del Espíritu Santo. 2 ministerios paralelos. Pero aquí hay algo que realmente nos enseña la Escritura, y es que Salim, ¿verdad?, que estaba cerca de Perea, Decápolis, Samaria, según los historiadores había allí como 7, digamos, grandes manantiales que producían mucha agua. Así es que el texto dice que había muchas aguas. Y las muchas aguas para nosotros, hermanos, son las muchas oportunidades que Dios nos da o que debemos de buscar para trabajar y servir en el campo donde Dios nos haya puesto. Y el campo donde Dios nos ha puesto, hermanos, no tiene realmente que pasar el campo donde está trabajando otro hermano, para decirlo de una manera, eran ministerios paralelos y los 2 eran eficaces, Dios los estaba usando. Así que Dios te ha podido poner a ti en un campo y ha podido poner a otro hermano en otro campo y estáis haciendo ministerios paralelos diferentes, pero Dios os está usando porque Dios está provocando que haya muchas oportunidades o podemos buscarlas para servir a Dios de una manera que Él sea glorificado.
Verso 24 dice que Juan aún no había sido encarcelado y quizás Juan quiera hacer una aclaración, porque cuando vamos a Mateo capítulo 4, versos 11 y 12, pues allí dice que cuando Jesús fue llevado salió de la tentación, él ya conocía que Juan había sido encarcelado y Juan está diciendo, hubo un tiempo, ¿verdad? Un tiempo donde tanto Jesús como Juan el Bautista ejercieron su ministerio y ejercieron, digamos, lo que ellos estaban haciendo, un trabajo que Dios había puesto en sus manos. Probablemente Jesús estuvo allí desde mayo hasta diciembre del año 27, como 7 o 8 meses, donde Él bautizaba y donde Él llevaba el mensaje del Evangelio del Reino. Y dice el verso 25 y 26 que hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos, quizás porque aquellos no entendían bien cuál era el trabajo que estaba haciendo Jesús y quizás sintieron celo. Entendían que probablemente el trabajo de Juan, que bautizaba, digamos, en el sentido de purificación, era más elevado que el trabajo o el bautismo de Jesús. Así es que, digamos, fueron llevados por los celos. Pero además, los discípulos de Juan le están diciendo, bueno, mira, aquel del que tú diste testimonio, fíjate que tus mismos discípulos se van detrás de él. Si tú no haces algo, te vas a quedar solo. Todos vienen a él y pronto te quedarás sin nadie. Mirad, las palabras de Juan son las palabras de un discípulo realmente transformado. Son palabras nobles, llenas de un corazón sencillo, humilde, que ama a Dios, que ama al pueblo de Dios. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo que Juan está diciendo, ¿verdad? Y esta es la segunda enseñanza espiritual para nosotros. Está diciendo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros un trabajo, una parcela, donde podemos realmente trabajar y servir a Dios, y que Él no tenía el derecho de reclamar un honor que a Él no le pertenecía. Y es una enseñanza importante, hermanos. Dios te ha puesto a ti y me ha puesto a mí donde Él ha querido. Donde Dios ha querido nos ha puesto a cada uno de nosotros. Tú tienes dones igual que cualquiera de nosotros, ya sea el de servicio, ya sea el de la evangelización, ya sea, pero Dios te ha puesto a ti. Y Juan está diciendo, donde Dios te ha puesto, usa bien lo que Dios te ha dado, pero no reclames lo que Dios no te ha dado. Hermanos, las iglesias tienen a veces grandes problemas por el hecho de querer estar donde Dios no nos ha puesto. Así es que lo que está diciendo Juan, a mí no me corresponde el derecho de reclamar el honor, el alto honor que Dios le ha dado a Jesús. Dios me ha puesto para dirigir a la gente, para que sigan a Jesús, no para que me sigan a mí. En lugar de quejarse por el éxito de Jesús, los discípulos de Juan debían haberse alegrado de que la obra del Bautista se estaba cumpliendo. Y Pablo nos muestra esto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mirad, nada tenemos que no hayamos recibido de Dios. Lo que tienes te lo ha dado Dios porque era querido. Y Dios quiere que lo uses, y lo uses correctamente. Pero no solo que lo uses y lo uses correctamente, sino alégrate por lo que Dios le ha dado a otro y lo está usando correctamente. Porque las dos cosas van unidas y no se pueden separar. Cuando el discípulo va creciendo, el discípulo va siendo renovado, transformado por la palabra de Dios, hermano, lo que quiere es que la iglesia crezca, que sigan a Cristo, que no le sigan a Él. Verso 29, dice, el que tiene la esposa es el esposo. Cristo es el novio de su esposa, que es su pueblo, que es la iglesia. La novia debe ser llevada al novio, esas eran las costumbres de la judía.
Existían los desposorios y existían los votos, y el novio se comprometía con la esposa y pasaba un tiempo antes de que la novia fuera llevada al novio. En ese espacio de tiempo surgían los preparativos de todo, pero después los amigos del novio, ¿verdad?, llevaban a la novia delante del novio y el novio se gozaba. Y los amigos recibían también el gozo de ver al novio gozarse porque había recibido a la novia. La novia debe de ser llevada al novio. Y esto es lo que ha estado haciendo Juan el Bautista, señalando hacia el Cordero de Dios para que siguieran a Jesús, para que la iglesia creciera, para que las personas siguieran a Cristo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente, del mismo modo que el amigo del novio se goza, ¿verdad? Juan está diciendo, yo me alegro profundamente de que me dejen a mí y sigan a Cristo. Porque, queridos hermanos, el heraldo es simplemente un enviado de Dios para proclamar el Evangelio de Cristo, pero no para que le sigan a Él, sino para que sigan a Cristo. Así pues, dice Juan, mi gozo está cumplido. Juan dice que cuando oye que a Él la abandonan para seguir a Jesús, su gozo es inmenso. Una mente, hermanos, transformada, renovada. Una mente de un hombre de Dios que crece y que va experimentando en su propia vida lo que es el conocimiento de Jesús. La enseñanza espiritual, queridos hermanos, es que la iglesia es del Señor. La iglesia le pertenece a Jesús, le pertenece a Dios. Es un organismo vivo que nosotros no hemos creado. Si fuese porque nosotros lo hemos hecho, ya la iglesia no existiría, pero es de Dios. Dios la cuida, la fortalece, la guía, la está enseñando. Y el destino final no depende de nosotros, el destino glorioso de presentársela a ella sin mancha y sin arruga cuando Él venga por su iglesia, no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros sería un fracaso. Depende de Cristo, el novio que vendrá por ella. Se realizará lo que son el casamiento, ¿verdad? El discípulo es un enviado de Cristo para hacer discípulo de Cristo. Por tanto, el punto de mira es que sigan a Cristo y no al heraldo. Y hermanos, aquí es el texto que a mí una y otra vez, y yo lo he compartido más de una vez, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Cuanto más grande se hace el discípulo, más pequeño hacemos a Cristo. Cuanto más pequeño nos hacemos nosotros, cuando predicamos a Cristo, más grande hacemos a la persona de Jesús. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. El crecimiento viene a través de lo que es la renovación espiritual, que Pablo explica en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, no amoldéis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, la globalización de todos nuestros sentidos, pensamientos, actitudes, nuestro corazón, lo que somos y lo que vivimos. Y es un crecimiento siempre, hermano. El crecimiento siempre es en humildad. Siempre. Es por eso que Jesús se puso como ejemplo para nuestra vida. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque no solamente, queridos hermanos, entendemos el ejemplo de aquel que es nuestro modelo y maestro, sino que cuando esto se hace, realmente cuando el heraldo lleva hacia las personas a Cristo, lo que ocurre en nuestra vida es que hay descanso. Produce un corazón tranquilo, relajado, porque simplemente hacemos y ocupamos el espacio que Dios nos ha dado. Es Cristo quien tiene que verse en la vida del creyente. Pablo lo dijo así: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El propósito de la transformación por medio de la renovación de nuestra mente es para ir creciendo y para comprobar cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. Mirad, hermano, el propósito de la transformación y del crecimiento por medio de la renovación de nuestra mente no es para tener mejores iglesias, no es para ser mejores cristianos, no es para que tengamos un mayor impacto evangelístico en la zona donde Dios nos ha creado. El propósito de ser
transformados por medio de la renovación de nuestra mente, es comprobar la voluntad de Dios, y esto tiene que ver con obediencia. Así es que cumplir la voluntad de Dios tiene que ver con obedecer a Dios. Porque el fin último no es el egocentrismo, sino que tiene que ver con una actitud teocéntrica. No significa lo que yo soy, sino lo que Dios es en mí. El trabajo que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida, transformando, redarguyendo, conformando, para que sea más semejante a Dios. Y dentro del campo y del concepto de lo que es Dios en mi vida, la humildad forma parte del desarrollo, del servicio y del trabajo para los demás. No es lo que yo soy, sino lo que Dios es en mí. Es por eso que Juan dice algo que es precioso. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta mañana. Que Él nos ayude a entender la palabra de Dios, que nos capacite, que vayamos a ella con corazones sinceros, abiertos. Miguel Ángel, entráis, Paco, en una etapa preciosa. Seguro. Mirad, entráis en ese concepto de lo que es el primer amor. Y el primer amor es maravilloso. Volver al primer amor era algo que uno en las 7 iglesias, una iglesia que llevaba muy poco tiempo, probablemente 30 años, había descuidado. Y en la iglesia de Éfeso recobra el primer amor. Porque si no, quitaré el candelero. El primer amor es precioso, no lo perdáis nunca. Servir al Señor con todo vuestro corazón. El Señor ha dado cosas preciosas, disfrutarlas y disfrutarlas como familia en vuestro contexto más cercano, que son vuestras mujeres y vuestros hijos, pero llevarlo a la iglesia a través del servicio, la entrega, a través de un cuerpo que os ama profundamente, os queremos profundamente. Nazaret no está aquí, pero es preciosa, una chiquilla preciosa. Trabajad por la iglesia. La iglesia es lo mejor que Dios nos ha dado como familia. Amar a la iglesia profundamente. Como Él amó, que se entregó por ella y dio su sangre. Y entender que en la perspectiva de lo que vosotros vayáis siendo y vayáis creciendo, la iglesia se irá beneficiando de vuestro servicio y de vuestra entrega por ella. Que el Señor os bendiga mucho. Así es que vamos a tener una oración y nos despedimos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por Nazaret, por Paco, por Miguel Ángel, por sus vidas, por su familia, por cada uno de mis hermanos, Señor. Tú estás construyendo algo maravilloso. Y lo que ahora vemos, y probablemente a veces nos cueste trabajo identificar, Señor, lo que tú nos enseñas es que esta iglesia, que aún es imperfecta, tú vas a hacer de ella algo glorioso. Y vendrás, Señor, y la recogerás. Y esa iglesia, que aún es imperfecta, se presentará delante de ti sin mancha, sin arruga, una familia que te ama ahora, pero todavía no somos lo que tú quieres que seamos, Señor. Pero llegará ese momento, en este trabajo que tú estás haciendo, de hacernos irnos crecer, Señor, a la medida de la estatura, de la plenitud del Hijo de Dios, cuando realmente seamos todo lo que tú querías que fuéramos, Señor. Oh Dios, perdónanos las cosas que hacemos mal. Perdona, Señor, nuestras debilidades. Perdona nuestros fracasos, Señor. Pero descansamos en ti, Señor, y queremos que nos sigas hablando. Háblanos, Señor, en el poder del Espíritu, y nuestras vidas puedan ir conociéndote más y mejor. Y podemos identificarnos contigo porque queremos ser más como tú eres, Señor. Si tu gracia no se derrama sobre nuestras vidas, por nuestros recursos y nuestras fuerzas, Señor, somos fracasados. Pero es tu amor y la esperanza de que seguirás haciendo esto en nosotros la que nos mueve a estar aquí, Señor. La que nos mueve a adorarte, a ensalzarte, a alabarte. Oh Dios, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.